Iba a decir bienvenido a Mediodía Radio Sirena al alcalde de Benidorm, Antoni Pérez, hola, ¿qué tal? Pero casi le tengo que dar las gracias por dejarnos poner aquí el set y tener esta oficina espectacular que es el Tosal de la Cala. Estamos arriba justo, en la cima de uno de los puntos naturales que nos permiten una vista preciosa de nuestra ciudad, de la bahía, del Benidorm azul, del Benidorm verde, de la isla. Estamos efectivamente en el Tosal de la Cala. Por cierto, en el lugar donde seguramente de forma organizada estuvieron algunos de los primeros benidormenses. Seguramente, y además el trabajo ímprobo que se ha hecho aquí para recuperar este área que con la construcción que hubo sobre todo en los 80, pues se ha perdido un poquito, pero ahora se está recuperando, porque esto era un sitio que hasta los 90, si no recuerdo mal, se podía uno entrar con el coche y venir aquí de visita, y ahora pues se ha cerrado, se está buscando todo lo que el suelo encierra y recoge, toda esa riqueza escondida de años y años de historia que va redescubriéndose. Bueno, hasta los 90 no, hasta bien avanzado el 2016-17, porque hasta ese momento... Era la época que yo venía por aquí. Era accesible, efectivamente, en los 90 vendría usted, posiblemente yo también venía en los 90, en los 2000, y de hecho estamos hoy usted y yo aquí, ¿no? Sobre todo buscando esta panorámica espectacular de Benidorm, desde la parte más a poniente de nuestra ciudad. Aquí acaba el término municipal, a escasos metros hacia poniente, en la confluencia con el término de Finestrat, pero aquí se ubica ese castellum romano del Tosal de la Cala del siglo I a.C., cuestión que han ido dilucidando los técnicos, en primer lugar en las tareas de limpieza que se hizo con un voluntariado maravilloso encomendado a la Universidad de Alicante, que lo gestionaba, pero también luego ya con la actuación directa firme, con esa actuación ya de poner en valor lo que era ya no un yacimiento sin saber muy bien su origen, sino el propio Fortín Castellum de este Tosal, con lo cual los vehículos llegaron a subir hasta que empezamos con la segunda fase, en realidad yo creo que el 17-18, la segunda fase de esta exploración y de intervención en lo que es ya el Castellum del Tosal de la Cala. Una intervención en la que se está cuidando mucho el detalle, se está recuperando al máximo este área, pero ¿por qué se toma la decisión desde 2013, que empiezan ya a ponerse las cosas en marcha, de recuperar este área? Bueno, en realidad yo creo que algunos tenían la conciencia un poco oscura y no tenían mucha definición para ello, ¿no? Es verdad que Benidorm tiene tres enclaves muy importantes que desgraciadamente, con una mirada no justa con nuestra historia y con nuestro pasado, pues sufrieron muchísimas intervenciones de carácter, por no decirlo, inmobiliario, ¿no? Una de ellas es precisamente el Tosal de la Cala, ¿no? Con una urbanización de los años 60, pero que se desarrolla efectivamente con licencias por parte de este ayuntamiento a partir de los años 80, mediados finales de los 80, que vienen a colmatar aún más lo que ya se había hecho daño con la urbanización, con el vial, fundamentalmente de ascenso, pero sobre todo a colmatar con edificación ese perímetro resguardado que debería haber sido... Estaba protegido, pero debería haber sido cuidado, y al que el paso del tiempo ocultó, ¿no? Es verdad que en ese momento lo que hay es unas jornadas de verano, hay unas campañas veraniegas donde la Universidad de Alicante monta voluntariados, en realidad para empezar a mantener un poco aquello que el tiempo, ya no la mano humana, sino el tiempo, pues había ocultado, donde había, pues vegetación, tierra acumulada, etcétera. Y en principio se está explorando porque siempre se pensó que aquí había un poblado íbero, ¿no? Pero será con la intervención, como digo ya, mediante la intervención directa del Ayuntamiento de Benidorm, ya en los años 16-17, cuando empezamos a encargar proyectos de excavación del yacimiento. A partir de ese momento empieza a detectarse material que fija ya el momento en el que se construyó este castellum, que es aproximadamente del 77 a.C., y por lo tanto a partir de ahí se empieza a hablar en realidad de un fortín romano de la época sertoriana, cuando hasta entonces en el concepto benidormense y por los vestigios tanto encontrados por el padre Belda como por Tarradellas como por don Luis Duval, pues siempre pensaron que era fenicio, íbero, etcétera, ¿no? Al final, pues ese primer paso dado con la primera fase,
que en principio salió como una fase definitiva, sí, lo hemos convertido en que vamos ya hemos superado los encuentros en la tercera fase y vamos ya musealizando realmente todo lo muy bueno que hay para el patrimonio, no solo de Benidorm, sino para el patrimonio del mundo, porque al final aquí hay unos vestigios muy importantes. Vestigios importantes que además hablan mucho de la historia del Imperio Romano, porque era la provincia más importante de Hispania, y dentro de esa provincia importante, Denia, Dianum y Benidorm era una de esas vigilancias de la costa. Así ha evolucionado este pueblo, ha llegado a esta situación actual. Quiero decir, la gente preguntará, ¿y esto para qué sirve? Sirve para mucho. Bueno, esto sirve en primer lugar para poner en valor nuestro patrimonio, que nadie se equivoque. Esto es patrimonio de Benidorm. Yo siempre que hablo del patrimonio que hemos recuperado en los últimos 2 lustros, como mucho, siempre pongo en valor las personas que vivieron toda la vida en nuestra ciudad, los miles de benidormenses que ya no están con nosotros y que nunca pudieron disfrutar de esto, ¿no? Y cuántas historias y cuántos relatos se atribuirían las personas que vivían aquí pensando algo que luego ha resuelto ser equivocadamente o diametralmente opuesto. Y por lo tanto, lo primero, conocer nuestra historia. Y una vez estás conociendo tu historia y estás invirtiendo recursos municipales en ella, en conocerla, en sacar a la luz esos vestigios, empieza otra fase del relato, que es vamos a ponerlo en valor, y poniéndolo en valor comienzas también a alumbrar pues relevancia dentro del propio yacimiento. Y hoy, bueno, ya sabemos que estamos ante un fortín efectivamente romano, como decíamos, de la época sertoriana, que tiene además un valor como yacimiento muy importante para conocer la historia de Roma, y que, aunque hay vestigios de otros pobladores en otros tiempos de la historia, más remota también, ¿no? Pero bueno, este es el primer vestigio que podemos darle una uniformidad y decir que en el siglo I a.C. aquí ya había una población que no era provisional y que, bueno, eran romanos que estaban aquí precisamente para vigilar la costa, que hacían su vida, y que seguramente había otras poblaciones, otros pobladores. Cuando hablo de población no hablo de municipio, otros pobladores que vendrían de antes o vendrían después, pero esto siempre sobrevivió, aunque fuera incluso con el daño humano, como digo, en esa década de los 80, principios de los 90. Y luego lo que ha tocado es, bueno, pues una tarea ímproba, pero muy interesante, desde luego muy apetecible, que es ponerlo en valor y que lo disfrute todo el mundo, porque además todo esto tiene un relato histórico y un relato de atractivo de la ciudad. Para visitar un fortín como el Tosal de la Cala, solo se puede ir al Tosal de la Cala de Benidorm. Es único. Es que los romanos sabían de vistas. Yo pienso que sabían dónde se ponían. Bueno, ellos tenían que avistar sobre todo naves que estaban comerciando y que estaban transportando mercancías, y protegerse y darle seguridad a ese tráfico de las embarcaciones. Y efectivamente el Tosal de la Cala es un promontorio fabuloso, magistral, porque tiene una altura de cerca de 100 metros y por lo tanto, bueno, abierto al mar, a toda la bahía. En realidad evita en cierta manera la visión tardía que podríamos tener desde el Castell, al girar la punta Gisera en la Torre del Caballo, etcétera. Entonces desde aquí había una visión brutal de toda la conectividad, no solo de la Marina Baja, sino con la Marina Baja con el Alacantí. Sí, y me decía usted de patrimonio. ¿Cuál es el límite de la búsqueda de patrimonio en Benidorm? Me imagino que el límite es el cielo, como aquel que dice, o lo que hay en el suelo. Para nosotros, para el equipo que está actualmente rigiendo la ciudad, por la confianza de los ciudadanos, en la búsqueda del patrimonio, en su conservación, puesta en valor y en el disfrute general, en la medida que se pueda, de ese bien, sea inmueble o sea material, no hay límites. La historia es muy importante. Mire, el progreso es necesario, pero el olvido no. Repito, esto nace del corazón de todos y cada uno de los miembros de un equipo en el que estamos pensando permanentemente en cuánta gente, cuántos paisanos, cuánta gente de Benidorm vivió aquí toda su vida, pensando que el castillo era un relato. Lo hemos puesto en valor, existe, está ahí, lo puede disfrutar la gente, al igual que siguen disfrutando de la Plaza del Castell. No ha habido ningún impedimento en la convivencia entre la actividad turística, la residencial y el disfrutar de, en este caso, lo que era nuestro castillo, que nos remonta al siglo XIV, pero también la Torre de los Escaletes. ¿Cuánta gente pensó que era una torre que se había derruido en su totalidad y que no había nada que cuidar o proteger en ella, más que un montículo, un promontorio de piedra? Y de repente, pues gracias a la intervención en el año 2017, pues encontramos que lo que hay es una parte de la torre que, cuando fue demolida, incendiada o destruida para evitar que tuviera uso,
pues quedó dentro, en su corazón, quedaron vestigios, restos de la vida de los torreros, de la gente que estaba allí, y eso lo estamos disfrutando ahora en una exposición maravillosa en la Boca del Calvari, en el Museo Boca del Calvari, ¿no? Con el Castellum pasa exactamente igual. Aquí al final, la gente de mi generación, sabíamos que aquí había habido posiblemente, o nos contaban, o leíamos, que había habido un poblado íbero-fenicio que finalizaba con una subida maravillosa a este mirador y que a mitad de camino había una ermita dedicada a la Virgen del Mar, ¿no? Bueno, pues en realidad lo que hay entre esa ermita y este mirador, que es la cima de este tosal, es un yacimiento arqueológico tratado con muchísimo cariño ya hoy, en el que hemos invertido el pueblo de Benidorm en los últimos 5 años muchísimo dinero para ponerlo en valor, preservarlo para las futuras generaciones y para el disfrute de las actuales. Un castellum romano del siglo I antes de Cristo, de la época sertoriana. Yo creo que eso, si no lo tuviéramos, habría que comprarlo, ¿no? La ventaja es que lo tenemos y lo que hay que es ponerlo en valor, como usted dice. Además, seguro que este Castellum del Tosal de la Cala tiene un aporte al turismo de la ciudad importantísimo. Forma parte de ese relato. Luego están las estrategias de ciudad. Nosotros desarrollamos un plan estratégico en el año 2015, a partir de otoño del 2015, en el cual la recuperación de nuestro patrimonio era muy importante también por la visión. Primero, alimento para el alma y el espíritu. Sí. Segundo, alimento para la sostenibilidad social. Cuando hablamos de que el turismo de sol y playa necesita otros complementos, bueno, ¿qué mejor complemento? Fíjese lo que le voy a decir. ¿Qué mejor complemento que venir a Benidorm, visitar un yacimiento con un castellum romano del siglo I aquí arriba en el Tosal, bajar caminando y recorrer uno de los paseos marítimos más bellos del Mediterráneo, como es el Paseo de Poniente, subir a Canfali y disfrutar del yacimiento del Castell de Benidorm, bajar al Torrelló, hacer el Paseo de Levante, uno de los más bulliciosos y uno que da acceso a una de las playas urbanas mejores del mundo, como es la de Levante, y subir a la Torre del Escalete recorriendo parte del Parque Natural de Serra Gelada. Eso que es una ruta para el espíritu, una ruta deportiva, una ruta de salud, una ruta turística, todo eso se puede hacer a pie desde aquí, desde el Tosal, hasta la Torre del Escalete, pasando por el Castell, en una jornada de mañana de 3 horas. Cualquier persona. Se puede hacer a pie, se puede hacer en bici, se puede hacer en patinete. Bueno, yo creo que es un gran recurso también para ser un atractivo turístico que ya está funcionando como tal. Evidentemente, esta es una manera de hacer este Benidorm del futuro, aunque nos anclemos en búsqueda de cosas del pasado, es hacer un futuro mejor para Benidorm. Efectivamente, es darle complementos, que a veces los complementos o lo que persigues como complemento acaba siendo lo que en realidad va a motivar que venga la gente, ¿no? Pero esto es cierto, ¿no? O sea, ¿cuánta vida hemos tenido todos en el Castell? Es uno de los puntos neurálgicos. ¿Cuántos millones de personas pasan al año por el Castell de Benidorm? ¿Cuántos creen que la replaceta del Castell es el balcón del Mediterráneo? Bueno, pues ahí ahora hay un relato que es: aquí hubo un castillo, no hay castillo visible en superficie porque la propia motivación del castillo, que era de vigilancia y defensivo, tenía que desaparecer para evitar que alguien se fortificara en él e impedir la vida normal y el desarrollo en la ciudad. Fue destruido. Ahora sabemos que en su cimentación lo que hay es un trabajo de ingeniería espectacular en una losa de piedra que está inclinadísima, que rellenaron para darle superficie plana, y en esa superficie plana, si miramos al suelo, ahora vemos vestigios del castillo. La academia, en este caso la Universidad de Alicante, tiene perfectamente datado, recogido qué hay en ese subsuelo para futuras generaciones también y para la historia, y además ahora podemos seguir pisándolo, celebrando la vida allí arriba, y sin embargo acompañados de unas ruinas que en este caso tienen pues 700 años prácticamente, que es lo que tiene Benidorm, ¿no? Bueno, yo creo que tiene un relato precioso. Cualquiera diría viéndole que usted no está enamorado de Benidorm. Bueno, yo lo que espero es estar siempre a la altura de Benidorm, pero vamos, que lo que no tiene que pensar nadie es que no me quedo en Benidorm, ¿eh? Yo me quedo en Benidorm porque con esta pasión uno, cuando pierde este horizonte y pierde la isla, en mi caso, como sé que le ocurre a muchísima gente de la ciudad, bueno, perdemos parte de nuestra esencia, y eso uno tiene muy claro que no lo va a perder. Pues, alcalde, le agradezco que abra con nosotros esta jornada que Radio Serena dedicamos a hablar del Castellum del Tosal de la Cala. Le agradezco la visita y le agradezco que nos deje este huequito para hablar de esta maravilla que cuesta subir, porque hay que subir desde... Pues, no se puede subir con vehículos, cuesta subir, hay que subir las cosas, pero se hace radio muy a gusto, y creo que no va a ser la última vez que subamos aquí a hacer radio, porque esto es
ahora mismo esta es la mejor emisora de radio del mundo, diría. Sin duda, como estudio, con esta brisa que como estás estudio, hablando, desde luego, con la brisita que tenemos, y el día que hace hoy maravilloso y las vistas son impagables. Bueno, pues esto es su casa, porque ustedes son, en primer lugar, un actor principal, los medios de comunicación, y hoy Radio Sirena COPE, son un agente principal, un actor principal de dar difusión y divulgar también todo aquello que supone el Castellum del Tosal de la Cala para la ciudad, ¿no? En el que la ciudad está volcando tantos esfuerzos en los últimos 5 años, económicos, de trabajo, de dificultades, sí, también de incomodidades para quienes viven en el entorno, sin ninguna duda. Pero es que creo que no hay balanza, que el fiel de la balanza no puede desequilibrarse más que a otro sitio, a que Benidorm tenga su historia bien presente, la recupere y la haga disfrutar a todo el mundo. Y no solo a todo el mundo que viene, sino al mundo en general, porque como digo, la propia academia, la propia universidad del mundo, en el mundo de la arqueología, en el mundo de la historia de Roma especialmente, pues están ahora con la mirada puesta para sus trabajos y seguir poniendo en valor por mucho tiempo este Tosal y este Castellum. Gracias, le iba a decir por venir, por dejarnos estar aquí. Un saludo. Gracias a ustedes por su amabilidad siempre. Muy buenos días. Muy buen día, Benidorm. Olga, pues dime. Ahí oyes al alcalde de Benidorm, sí, enamorado de Benidorm, y bueno, haciéndonos descubrir y esperemos que a los oyentes de Mediodía Radio Sirena